Vamos a solicitar a la secretaria general, nuestra compañera Jenny Araceli, para que dé la bienvenida y la apertura del evento. Buen día, compañeras y compañeros de la estructura estatutaria y no estatutaria de esta combativa sección 22, tal como lo hemos informado en nuestra asamblea plenaria el pasado viernes y en la asamblea estatal, con la ruta que se ha definido de un brigadeo emergente a las delegaciones de esta combativa sección 22, es necesario que como estructura estatutaria y no estatutaria tengamos toda la información precisa, porque nosotros tendremos la responsabilidad de asistir a este brigadeo emergente a las delegaciones y a los sectores. En ese sentido, damos el agradecimiento a los compañeros que conforman la estructura de seguridad social, secretarías de asistencia social, vivienda, créditos, jubilaciones, pensiones, jubilados y pensionados, que son los que nos van a compartir en estos momentos cuáles han sido las afectaciones que hemos tenido a partir de las modificaciones que se han hecho en el tema de seguridad social. Desde luego tenemos claro un objetivo claro en nuestra demanda central, que es la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007. Hubieron modificaciones en el sistema de pensiones, hubieron modificaciones también incluso en el acceso a diferentes situaciones respecto a salud, respecto a vivienda. Por lo tanto, en este foro que estamos denominando el Foro de Seguridad Social para la estructura de la sección 22, permite entonces que podamos disipar nuestras dudas y que a partir de esto, compañeras y compañeros, tengamos nosotros los elementos de bajar la información a cada una de las delegaciones. En ese sentido, reiterar el reconocimiento por la asistencia de cada uno de ustedes. Esperamos también que se integren más compañeros, de tal manera que todos tengamos el compromiso de participar en el brigadeo emergente para nuestros compañeros y compañeras de base, pero incluso también para compartir esta información con otros sectores. Recordemos que cuando hablamos de una ley del ISSSTE y sus afectaciones, no solamente es para el magisterio. Hoy pareciera que el gobierno federal se empeña en decir que es el magisterio el que está inconforme, que es la gente la que sale a las calles, porque desde luego lo hemos hecho y como lo vamos a seguir haciendo, porque también entendemos que solamente con la lucha en las calles se puede avanzar en nuestras demandas. Pero reiterar que la abrogación de la ley del ISSSTE es una demanda de todos los cotizantes. Por lo tanto, la información que tengamos hoy también tiene que ser compartida con los demás derechohabientes e incluso con nuestros padres de familia, que entiendan y que nos acompañen en esta etapa de lucha que vamos a seguir rumbo a un paro indefinido por la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007. A nombre entonces de la sección 22, doy la apertura de este foro, siendo a las 11 de la mañana con 5 minutos, y que sea un espacio de compartir experiencias, de reservar desde luego estas acciones que vamos a contender en los próximos días, comidas al estalamiento del paro indefinido. Gracias, compañeras y compañeros. Bien, compañeros, vamos a dar las indicaciones generales del evento, compañeros. Van a tomar participación las 5 secretarías del área de seguridad social. En primer momento lo estará realizando la Secretaría de Previsión y Asistencia Social con 3 temas. Enseguida participará la Secretaría de Créditos durante 30 minutos, compañeros, cada secretaría. Enseguida la Secretaría de Vivienda, también 30 minutos. Luego la Secretaría de Pensiones y Jubilaciones. Estamos asignando 1 hora a la Secretaría de Pensiones y Jubilaciones, puesto que ahí está el tema toral de esta reforma, compañeros, y luego estaríamos culminando con la Secretaría de Jubilados y Pensionados. Informarles, compañeros, que el proceso va a ser, las secretarías van a conocer la información durante 30 minutos y las preguntas que ustedes tuvieran que realizar, compañeros, la duda que tuvieran, les vamos a pedir por favor que lo hagan a través de una preguntita
Allá atrás tenemos a nuestras 3 compañeras auxiliares administrativos que nos van a apoyar. Ahí traen ellas unas tarjetas, compañeros, se las van a hacer llegar, por favor. Por ahí vayan levantando la mano conforme se va haciendo la exposición de cada tema. Si tienen alguna duda, por favor soliciten una tarjeta, ahí van a estar disponibles las compañeras para que anoten la pregunta, y una vez que culmine el compañero o los compañeros de las secretarías, ellos van a dar respuesta a las preguntas. Y nos vamos con la siguiente secretaría. Esto, compañeros, para que pudiéramos agilizar el trabajo. Una vez que las 5 secretarías terminen de participar, si hubiera necesidad, compañeros, abriríamos entonces una ronda de participaciones. Sería la dinámica, compañeras y compañeros, para poder avanzar. Les pido, por favor, compañeras, que nos van a apoyar para que se vayan distribuyendo, por favor, en los espacios, por si hubiera necesidad de utilizar alguna tarjeta para nuestros compañeros. Avanzaríamos entonces con la primera secretaría, que es la Secretaría de Previsión y Asistencia Social. Vamos a hablar de 3 temas, que son reembolsos, medicina del trabajo y EPDIS, que tienen que ver precisamente con el ISSSTE. Adelante, maestro Isaías. Es la Secretaría de Previsión y Asistencia Social. Pues bien, compañeros, buenos días a todos. Como lo acaba de decir el compañero, mi nombre es Isaías Jaime Ignacio Cruz. Como auxiliar de asistencia social, a partir de que arribamos al comité seccional, en ese momento se me asigna aquí la comisión de reembolso en cuanto a gastos del ISSSTE, reembolso y primero medicina del trabajo. Posteriormente se me hace el reacomodo y me voy como comisionado también de la clínica del ISSSTE Boulevard. Bueno, en cuanto al reembolso, compañeros, como saben, es uno de los derechos que tenemos como trabajadores, pero sin embargo, para que se nos cumpla con este derecho, tenemos que reunir varios requisitos que están estipulados ya, y nos lo hace saber el ISSSTE cuando hacemos este tipo de trámites. Para que el reembolso proceda, en primer lugar es necesario que se demuestre que hubo negligencia por parte del ISSSTE cuando hay este tipo de gastos. O sea, nos enfermamos, vamos con el ISSSTE, no nos da la atención que solicitamos y se demuestra que es negligencia del ISSSTE, porque a veces ellos se equivocan y dicen no estás enfermo, o estás enfermo de otra cosa menos de la que en realidad llevas. Entonces, al haber negligencia, en ese caso sí procede el reembolso. También cuando el ISSSTE mismo se declara incompetente, que no tiene el equipo o el personal especializado suficiente para que dé atención en ese momento, y porque la vida corre peligro y se pueda demostrar, en ese momento también podemos acudir y sí va a salir positiva la solicitud. También decía yo, cuando no hay personal especializado, que es casi siempre, pues vemos nosotros que ahorita, por ejemplo, para atender a los compañeros de cáncer en el Hospital General tenemos, creo que 2 oncólogos, uno de base y el otro que es de contrato. Generalmente los especialistas no están, y en esos casos, si nosotros demostramos que la vida de nuestro paciente está en peligro, pues nos vamos al particular y podemos proceder a solicitar el reembolso. ¿Cuándo no va a proceder? Muchas veces nosotros, al estar en el hospital, vemos que nuestro familiar corre peligro, nos damos cuenta por lo que platica con nosotros y cometemos el error de firmar el alta voluntaria en el ISSSTE. En ese momento ellos se deslindan de todo gasto y desgraciadamente perdemos ese derecho. Podemos atenderlo y todo, pero va a correr de nuestra cuenta y el ISSSTE no nos va a devolver ese dinero. También se pierde el derecho cuando el paciente, cuando el derechohabiente no acude a las clínicas, a las citas normales, y cuando dice, bueno, como el ISSSTE es muy lento para tratar los asuntos, para curarme y todo, mejor me voy directamente, y para no estar sacando citas, mejor me voy directamente con el particular, pues.
En esos casos el ISSSTE también se deslinda porque dice, bueno, es que nunca vino a atención. ¿Cómo lo comprueban ellos? Cuando se hace la solicitud de reembolso nos piden copias de varios documentos, entre lo que va el carnet. Al carnet le tienen que sacar copia de tanto de la parte del frente como de las hojas interiores. Con eso piden el expediente del paciente. Si no aparece que haya acudido a citas en donde se le haya detectado la enfermedad de la que él se curó, pues el ISSSTE también se deslinda de la obligación de tener que atender a los compañeros. Para tener derecho al reembolso, cuando se acude a que se nos apoye, en este caso acuden conmigo para que se les digan cuáles son los requisitos, se les manda la documentación pertinente. Todavía hasta el año pasado eran 3 hojas. La primera hoja que tiene que ver con datos del promovente, del paciente y de las clínicas que hayan intervenido. Entre los datos del promovente tiene que ir incluida por allí la credencial del lector. El paciente, pues, van a pedir datos generales y la clínica donde acudió. Bueno, eso era lo que venía en la documentación anterior. La siguiente hoja era la hoja referente a una relatoría que se hace, en donde se va a comentar desde cuándo nos dimos cuenta que estábamos enfermos, en qué momento acudimos y se nos diagnosticó que teníamos alguna enfermedad, o de pronto estuvimos de manera urgente que atendernos con el doctor. Pues en el caso de bueno, hay varias enfermedades que de pronto en menos de 24 horas van avanzando y la persona tiene que internarse en el ISSSTE, pues. Entonces todo eso se va a relatar, pero paso a paso, y en donde nosotros vamos a comentar de qué manera se nos trató en el ISSSTE, ya sea que no hayan tenido, decía yo, el material suficiente, el personal, que la clínica no haya sido capaz, o simplemente que estábamos en un lugar de difícil acceso y que al salir acudimos al hospital primero que nos dio la atención, y de esa manera quitamos el riesgo, el peligro de perder la vida del paciente, pues. Entonces todo eso tenemos que relatarlo, y de eso principalmente va a depender mucho el que la solicitud sea atendida, porque a veces cometemos el error de que empezamos a copiar términos médicos, que esto dice en tal receta, que esto decía el diagnóstico del doctor, y lo vamos metiendo, y allí desgraciadamente en lugar de ayudarnos nos va a echar a perder, porque no entendemos a veces algunos términos médicos y los incluimos, y eso ya nos quita el derecho al reembolso, pues. Bueno, dentro de los requisitos que se pide actualmente para este año es la copia de la credencial del INE, que debe ser actualizada, debe de ser vigente, pues. Nos pide también el domicilio y correo electrónico para oír notificaciones, y el número telefónico también del compañero, porque una vez de que se le apoyó, de que se le dio acompañamiento para que vaya avanzando en su proceso, que le reciban la documentación, al momento que vamos a las oficinas y nos dan el número de folio de un compañero, de aquí en adelante el compañero solito tiene que seguir los trámites, porque dice el ISSSTE que cuando ya se trata de cuestiones económicas, de cuestiones de dinero, pues entonces es el mismo promovente el que tiene que seguir todo lo demás. Nosotros los acompañamos para preguntar en algún momento cuál es el estatus de ese trámite, si ya salió de Oaxaca, si ya lo tienen en México, si ya lo dictaminaron. Eso podemos pedir, pero nada más como terceros, pero principalmente quien tiene que estarle dando seguimiento después de que tiene número de folio tiene que ser el compañero promovente, o incluso el paciente a veces se anota también como promovente. Es la única persona que está autorizada. Bueno, para esto les voy a decir que el reembolso tiene que seguir varios pasos. El primero, que es cuando vamos a juntar la documentación y a llevarla ante el ISSSTE. El ISSSTE la recibe y dice que son válidos. En ese momento le pone un número de folio.
Después de allí tiene que pasar a un consejo médico estatal que lo valora y si considera que está bien, lo manda a México. Llegando a México lo revisa otro consejo de médicos, le dan la última revisión y si allí le encuentran algún detalle, le dan 10 días de tiempo al compañero desde el momento en que se le notifica para que pueda subsanar esa falla que lleva su documentación. Si el compañero no reúne el requisito que ellos le están pidiendo, en ese momento se termina su procedimiento y ya no le pagan, pues. Si no hubo ningún inconveniente y procedió bien todo, entonces le van a dar el pago de su gasto, pero le restan lo que el compañero haya pagado de IVA, el 16%. Ese lo absorbe el mismo paciente o quien haya pagado los gastos hospitalarios, pues. Los demás, si los devuelve el ISSSTE. Es una de las primeras trampas que nos ponen, porque supongamos que el compañero gastó 100,000 pesos en gastos médicos, 16,000 pesos no le van a devolver. Y vamos viendo que hay operaciones, que hay tratamientos que cuestan más de 150,000 pesos. Pero sin embargo, pues, es una de las fallas que hay en esto, ¿no? Bueno, continuando con esto del trámite, es necesario aportar para hacer el trámite el domicilio actual y el correo electrónico y el teléfono vigente también, porque una vez de que decía yo de que pasa y le da número de folio, a partir de allí se comunican con él solamente por correo electrónico o por teléfono, no hay otra forma. Cuando dan los datos de la primera hoja, allí preguntan de la unidad o unidades involucradas. Este es el caso de las unidades en donde, primero, donde el compañero está adscrito, que es se tiene que anotar allí el número de la unidad, que generalmente es entre 6 y 8 dígitos. Por ejemplo, 200, 339, o algún número así, pues, que puede ser sencillo de 6 a 8 dígitos, pero que además se le va a poner después del número, se le pone a dónde corresponde. Por ejemplo, clínica de Boulevard, clínica de Telixlahuaca, etcétera, en donde esté ubicada la clínica del número que anotamos. Bueno, eso es de las generalidades, ¿no? También van a anotar en esa primera hoja la clínica particular en donde se haya hecho el tratamiento, operación o la curación que se hizo al compañero, que es motivo de esa solicitud. Posteriormente, en la segunda hoja, allí se va a hacer, decía yo, la narración de los hechos, pero bueno, quiero recalcar que aunque nos mandan una sola hoja, aunque se da una sola hoja, pero pueden sacar las copias que sean necesarias para describir paso a paso cómo fue que se nos presentó el problema, cómo llegamos a la clínica particular, y entonces ese es el motivo para que estemos solicitando. Entonces, no porque se mandó un solo tanto, por eso van a dar uno solo, no. Podemos sacar 3, 5, los que sean necesarios. Al aportar la documentación, allí también dentro de los requisitos nos están pidiendo de que estemos mandando el resumen médico de manera original. En este resumen médico debe de involucrar el diagnóstico de ingreso al hospital y el diagnóstico de egreso para que tenga validez esa solicitud. Después de ese diagnóstico de ingreso y egreso, posteriormente vamos a agregar todos los elementos que tengamos para que avalen esa solicitud, en donde pongamos radiografías, análisis del tipo que sean, rayos X, tomografías, discos en donde venga el material que respaldamos nuestra solicitud. Todo eso entonces tiene que venir dentro de lo que es el expediente que se integra con esa solicitud. Una cosa bien importante aquí, decía yo, es que debe de ser el original del diagnóstico, pero también el original de la factura, y esa factura que vamos a aportar tiene que ser desglosada. No se vale que diga nada más gastos médicos o gastos por
intervención quirúrgica, no, tiene que ser una hoja en donde diga se utilizó tanto de tantas jeringas, tanto de esta sustancia, tanto de la otra sustancia, pero de cada uno el gasto unitario y el gasto de todo lo que fue en cada uno de los rubros. Pueden ser 2 o 3 hojas que incluye esa factura desglosada, si no, no la valen. ¿Qué sucedería si nosotros aportamos una factura que no venga desglosada? Bueno, la solución puede ser que regresemos al hospital y le pidamos que nos dé en hoja membretada el desglose de esa intervención quirúrgica o de ese tratamiento médico que se le dio al compañero. Solamente así sería válido también en la solicitud. De otra manera no vale. No valen también recibos que no sean, o sea, lo que no sea factura no vale, pues, definitivamente. Para ellos es necesario que sea facturado todo. Cuando también se hace este trámite y a veces no es la persona, no es el paciente, porque no, pues digamos que es el esposo, es el tío, es el papá, el papá cuando el paciente es mayor de edad, el que va a hacer el trámite. En ese caso es necesario aportar también una carta poder, y para esa carta poder tienen que firmar también los 2 testigos, de los cuales se va a pedir también su credencial de elector, su credencial INE. Pues eso es importante porque si no también no nos lo van a recibir este documento. Y aquí por último, como cada año vienen cambiando a veces los requisitos para este tipo de trámite, aquí por último están diciendo de que se debe de hacer un escrito bajo protesta de decir verdad, de no haber iniciado la queja o reclamo de indemnización en algún otro lugar, porque hay algún listo que ya lo hizo en México y probablemente se venga a Oaxaca e inicia de nuevo el mismo trámite, se duplica y en esos casos también se invalida el asunto. Por lo tanto tenemos que agregar, en caso necesario, el documento de protesta de decir verdad, de no haber iniciado el trámite de otra manera o con otro promovente. Pues eso sería entonces lo que tiene que ver con el caso de reembolso. Les diré que es muy difícil, la verdad, llegar a terminar un trámite y que nos den el 100% de razón o que nos regresen el dinero. El año pasado, el año 2023, ¿no? En ese año se hicieron 26 gestiones. De las 26 gestiones, 16 fueron casos que llegaron a ser foliados, porque aunque me dan los papeles, vamos, regresamos y todo, por último hay un documento que no pueden aportar y con eso ya no pueden seguir el trámite. Entonces, de 26 quedaron 14. De los 14 que se fueron a México, solamente 8 fueron reembolsados. Los demás fueron desechados por la situación que les digo. Sale un detalle al final y dicen, a ver, te damos 10 días para que aportes esto que te estamos pidiendo, y si no, se anula tu trámite. Y eso es lo que pasa. Pues hay compañeros que creen que por el hecho de que el sindicato tiene fuerza, y me lo han dicho, y la fuerza del magisterio, le digo, desgraciadamente hay ya cuestiones que están estipuladas y no podemos saltarlas, y pues aquí no estamos aportando lo necesario. Habría que ver entonces en lo posterior de qué manera vamos a solucionar esto. El ISSSTE, para dar el reembolso, desde el momento en que estamos iniciando el proceso hasta que termina, puede tardar, una vez de que nos dieron el número de folio, de 6 meses a 1 año. En el tiempo de la pandemia duraron hasta 2 años y medio para definir la situación de cada uno de los casos. O sea que de los que tenía el comité anterior, todavía me llegaron las notificaciones hasta que estábamos nosotros. En ese momento definieron que porque con la pandemia se saturaron mucho de trabajo y que se habían atrasado. Pues ahorita lo que estoy viendo es que se está tardando un poco más del año, porque de los casos que se tramitaron el año pasado, hasta ahorita no han dado la hoja final de cuántos sí fueron resueltos de manera positiva. El año pasado tuvimos 22 casos que sí se les dio
se les asignó el número de folio. Ahorita no sabemos cuántos son a los que sí se les va a dar el reembolso, compañeros. Pues eso es lo que tenemos en el caso de reembolsos. No sé si hay alguna duda, compañeros. Avanzamos, compañeros, con el tema de medicina del trabajo. Dice, ¿conoces las prestaciones a las que tienes derecho como afiliado al ISSSTE? Prestaciones del ISSSTE, conocen tus 22 prestaciones que el ISSSTE te proporciona. Les comento rapidito, compañeros, estas 22 prestaciones están subdivididas en 3 grupos. En la atención al ISSSTE, que tiene que ver con atención médica; FOBISSTE, que tiene que ver con vivienda, créditos, y pensionista, compañeros. ¿Cuáles son las prestaciones? Atención médica preventiva, atención médica curativa y de maternidad, rehabilitación. Miren, les vamos a pasar material, compañeros. Rehabilitación física y mental, seguro contra riesgos de trabajo. ¿Perdón? Seguro contra riesgos de trabajo, seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, seguro de invalidez y vida. El 7 es adquisición de casa, habitación. 8, reparación o mejoras de vivienda. 9, ampliación de vivienda. 10, préstamo para pagos pasivos. 11, préstamos personales. 12, préstamos especiales. 13, préstamos conmemorativos y para adquisición de automóviles nuevos y motocicletas. 14, préstamos extraordinarios para damnificados por desastres naturales. 15, servicios turísticos a todo el país. 16, Superiste. 17, servicios funerarios. 18, estancias para el bienestar y desarrollo infantil, EPTI. 19, programas educativos y de capacitación. 20, atención a jubilados, pensionados y discapacitados, centro de convivencia, Convive. 21, programas de fomento cultural, deportivo y recreativo. 22, casas de día para personas jubiladas y pensionadas. Son las prestaciones que tenemos, compañeros, a las cuales tenemos derecho, pero pues muchas ni las conocemos, ¿no?, de manera general. Vamos a abocarnos, compañeros, al tema de medicina del trabajo. ¿Qué es medicina del trabajo? Dice, es la especialidad médica que se dedica al estudio de las enfermedades y los accidentes que se producen por causa o consecuencia de la actividad laboral, así como las medidas de prevención que deben ser adoptadas para evitarlas o aminorar sus consecuencias. Esto es medicina del trabajo, compañeros. Se dedica al estudio de enfermedades y accidentes por asuntos de trabajo, compañeros. Y aquí nos metemos a una dinámica complicada, compañeros, porque estamos hablando de accidentes de trabajo. Entonces, en esta parte, compañeros, cuando nosotros recibimos la capacitación, resulta que nos metemos en esta dinámica, porque sí es un tema algo complejo, compañeros, porque vamos a hablar, por ejemplo, del tema del calendario alternativo, que hemos tenido problemas en este proceso, ¿no? El ISSSTE, compañeros, cuando hay un accidente, y el compañero es suspensión de labores, compañeros, no te lo validan, porque se rinde un informe, ¿no? Si el compañero va a una comisión, pero no trae una orden de comisión, tampoco te lo validan, ¿sí? Entonces, por eso piden, compañeros, que tenga que ser mediante documento para que se pueda determinar como riesgo de trabajo. Y si es una enfermedad, también, compañeros, tendría que ser una enfermedad que se haya adquirido durante el ejercicio de la actividad docente, ¿no? Ahí han habido situaciones donde los compañeros llegan, pero la situación que tienen la traían desde que eran niños. Entonces dice, ahí no procede porque no es un asunto de enfermedad, ¿no? Medicina del trabajo, riesgos de trabajo, incapacidad e invalidez. El riesgo de trabajo, ya lo comenté, compañeros, son los accidentes que se dan, compañeros, dentro del ejercicio de nuestras actividades.
hemos tenido situaciones donde el compañero se accidenta, pero pues no fue a trabajar, ¿no? Viene de otro lugar y se accidenta, pero es día hábil. Y lo que te pide el ISSSTE es que el trayecto haya sido de la casa a la escuela o de la escuela a la casa. O si estás en otra área, debes de presentar una orden de comisión. El tema de la incapacidad, compañeros, por ejemplo, el tema de la diabetes, compañeros, que ha generado una situación de ceguera, ¿no? Muchos compañeros que empiezan a perder la vista por el tema de la diabetes, ahí se genera una incapacidad, por lo tanto tendría entonces que iniciar un proceso de proyecto de medicina del trabajo, y cuando se logra, compañeros, comprobar esta parte de que el compañero no tiene las aptitudes ya con la capacidad de poder realizar su trabajo, entonces se genera lo que se llama invalidez. Sería la diferencia de esos tres conceptos. Dictaminación en materia de riesgos de trabajo e invalidez del ISSSTE. ¿Cuál es el sustento legal, compañeros? La Ley Federal de Trabajo, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como el Reglamento para la Dictaminación en materia de riesgos de trabajo e invalidez del ISSSTE. ¿Qué es un riesgo de trabajo? Riesgos de trabajo, Ley del ISSSTE, artículo 56. Para los efectos de esta ley, serán reputados como riesgos de trabajo los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en el ejercicio o con motivo del trabajo. Se considerarán accidentes de trabajo toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior, o la muerte producida repentinamente en el ejercicio o con motivo de trabajo. Toda lesión que se genere en el cuerpo, compañeros, alguna situación de salud que se genere, o la muerte, se considera accidente de trabajo. Reglamento para la dictaminación de riesgo de trabajo e invalidez. ¿Cuál es el fundamento legal? Artículo 4. Para los efectos de este reglamento se entenderá por accidente de trabajo toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior, o la muerte producida repentinamente en el ejercicio o con motivo del trabajo. Riesgo de trabajo: los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en el ejercicio o con motivo del trabajo. Tiene una relación, compañeros, es casi lo mismo. ¿Dónde puede ocurrir un riesgo de trabajo? Durante el trayecto del domicilio al centro de trabajo, lo que les comentaba. Durante la jornada laboral dentro de las instalaciones del centro de trabajo. Durante el trayecto del centro de trabajo al domicilio, y durante la comisión del trabajo, o sea, con una orden de comisión. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo se notifica, compañeros? Aviso de riesgo de trabajo. Una vez que el compañero sospecha, compañeros, de que tiene o tuvo un accidente o riesgo de trabajo, según la ley del ISSSTE en el artículo 60, ¿qué hay que hacer? Ya lo había comentado también el compañero jurídico la ocasión pasada. Para los efectos de este capítulo, las dependencias y entidades deberán avisar por escrito al instituto dentro de los 3 días siguientes al de su conocimiento, en los términos que señale el reglamento respectivo y demás disposiciones aplicables, los accidentes por riesgo de trabajo que hayan ocurrido. El trabajador o sus familiares también podrán dar el aviso de referencia, así como el de presunción de la existencia de un riesgo de trabajo. Hay 3 días, compañeros, para que se pueda notificar esta incidencia, compañeros. Entonces, y ahí habría que informarle a nuestros compañeros, porque sí han habido casos en que el trabajador le informa por escrito al director de la escuela de que el compañero tuvo un accidente, pero el director de la escuela dice, bueno, pues no pasa nada, no notifica. Ahorita en el siguiente apartado nos dice que se puede tener, dice, al servidor público de la dependencia o entidad que teniendo a su cargo el aviso a que se refiere este artículo omitiera hacerlo, se le fincarán las responsabilidades correspondientes en términos de la ley. Es decir, que si a la autoridad educativa se le está informando y omitiera informar al ISSSTE, compañeros, y resulta que después el compañero solicitara su proyecto de medicina del trabajo, este director o supervisor
o el IEPO, compañeros, no informara al instituto, pues puede tener una sanción administrativa. Así lo plantea acá, compañeros. Entonces son 3 días. Una vez que haya este accidente, compañeros, existen 3 días para que se tenga que notificar al ISSSTE. Les vamos a dar este material para que tengan los teléfonos y tengan los correos a donde se tendría que estar notificando durante los 3 días. Si después de 3 días se notifica, compañeros, el proyecto de medicina del trabajo ya no camina. Dice, el trabajador o sus familiares derechohabientes deberán solicitar al instituto la calificación del probable riesgo de trabajo dentro de los 30 días hábiles siguientes a que haya ocurrido, en los términos que señale el reglamento respectivo y demás disposiciones aplicables. Este ya es el proceso, compañeros. Recuerden que nosotros como estructura sección, como sección 22, tenemos a un médico que es el doctor Isaac. Él es integrante, es vocal del subcomité de medicina del trabajo. El doctor Isaac tiene una orden de comisión que emitió la compañera Jenny como secretaria general y está apersonado, compañeros, ante este subcomité de medicina del trabajo. Por eso es que él tiene la oportunidad, porque nos los permite también el reglamento. Él defiende los casos de medicina del trabajo de la sección 22, así también otros sindicatos. Cada jueves el compañero Isaac, el doctor Isaac, asiste, compañeros, a sus sesiones ordinarias del subcomité de medicina del trabajo a defender los casos, y así llegan otros sindicatos. Cada sindicato presenta a un doctor como vocal del subcomité de medicina del trabajo. Entonces este proceso de los 30 días tiene que ver con ya la presentación del proyecto de medicina del trabajo. Dice, no procederá la solicitud de calificación ni se reconocerá un riesgo de trabajo si éste no hubiera sido notificado al instituto en los términos de este artículo. Lo que comentaba, si después de 3 días no se notifica, no avanza el proyecto. Reglamento para dictaminación de riesgo de trabajo e invalidez. Artículo 5. Es obligación de los trabajadores dar aviso inmediato al superior jerárquico de la ocurrencia de los probables riesgos de trabajo. Ya lo comentamos. Las dependencias y entidades afiliadas al régimen del instituto, es decir, el IEPO, tienen la obligación de dar aviso por escrito y en el plazo de 3 días siguientes al de su conocimiento de los riesgos de trabajos ocurridos. El aviso señalado en el párrafo anterior también podrá realizarlo el trabajador, sus familiares o su representante legal debidamente acreditado y autorizado por el interesado. Es decir, que el compañero trabajador sufrió un riesgo de trabajo, un accidente, puede notificarle al director, al supervisor o directamente al IEPO, y ellos tienen la obligación de, a su vez, de notificar al ISSSTE, o de lo contrario también podría el compañero trabajador o algún familiar notificar directamente al ISSSTE de este asunto. Al servidor público de la dependencia o entidad que tenía a su cargo dar el aviso al que se refiere este artículo o omitiera hacerlo, se le fincarán las responsabilidades correspondientes en términos de la ley. ¿A dónde notifico? Ahí están los correos, compañeros, se los vamos a pasar para que ustedes tengan de su conocimiento. Oficinas de prestaciones en Gardenia 613. Ahí ya no es Germán Robles, ya es la licenciada Marisol. Ahí los demás sí, Ramiro y Silvia Toledano. ¿Sale? Bueno, notificación de probable riesgo de trabajo son los requisitos, compañeros. Lo voy a omitir, que nos vamos a pasar material para que pudiéramos avanzar. Solicitudes, también se requisitan unos formatos, compañeros, también lo voy a omitir. Formatos que se tienen que entregar, compañeros. Los resultados de la calificación de riesgo de trabajo son no de trabajo, que es sin procedencia, sí de trabajo, procedencia, ¿no? Esto ya es improcedencia, procedencia, ya lo checa el subcomité, compañeros. ¿Qué es incapacidad? Incapacidad, dice, hay 3 tipos de incapacidad: la incapacidad temporal, la incapacidad parcial y la incapacidad total. ¿Vale? Incapacidad temporal es la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo. Incapacidad parcial es la disminución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar. Incapacidad total es la pérdida de facultades. Se plantean esos términos, compañeros, porque hay 2 tipos de invalidez: la invalidez parcial y la invalidez total.
Cuando el compañero tiene una situación de salud que ya no le permite desarrollar sus actividades como docente, pero pudiera estar desarrollando otra actividad, a lo mejor como prefectura o alguna otra situación administrativa, ahí, compañeros, se sigue igual el proyecto de dictaminación, y si se lograra, compañeros, acreditar esto, entonces se genera la invalidez parcial y por lo tanto el compañero alcanzaría un cambio de actividad de manera oficial. Cuando ya es un tema de incapacidad total, compañeros, cuando el compañero se accidenta y queda en silla de ruedas y ya no puede caminar, ya no puede realizar ninguna actividad, perdió la vista, etcétera, etcétera, entonces es cuando se genera la incapacidad total, y entonces el compañero ya entra al tema de una jubilación por enfermedad laboral. Incapacidad temporal, lo que estamos comentando, dice: la incapacidad temporal es la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilitan parcial o totalmente al trabajador para desempeñar su trabajo por algún tiempo. Una vez reconocido el riesgo de trabajo, el instituto, o sea, el ISSSTE, determinará la situación médico-laboral del trabajador a través de 3 valoraciones médicas trimestrales. Bueno, es el proceso de qué es lo que se hace, compañeros, en el tema de las valoraciones trimestrales. Incapacidad parcial: una vez obtenido el resultado de las 3 valoraciones, la unidad médica del instituto enviará la hoja de evolución al médico tratante de la subdelegación para su seguimiento. Igual ya es el proceso, compañeros. Incapacidad total: se entiende por incapacidad total la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que la imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de la vida. En este momento es cuando se alcanza lo que les comentaba, la invalidez total, y entonces en ese momento el compañero se tiene que jubilar y se tiene que pensionar, siempre y cuando sea décimo transitorio, que también hay que, ¿sale? Invalidez, ya lo comentamos, compañeros. Proceso de dictaminación de invalidez, ya es el proceso. Solicitud de prueba de incapacidad o prueba de invalidez, igual son los formatos, compañeros. Quisiera yo comentar lo siguiente, compañeros. Desde que nosotros asumimos el Comité Ejecutivo Seccional, hemos recibido 40 casos, compañeros, en asistencia social. De esos 40 casos, hay una clasificación de 20 rechazados y 20 avanzaron. De los que sí avanzaron, compañeros, 15 iniciaron el proceso de proyecto de medicina del trabajo, y de esos 15, compañeros, se han logrado 5 casos de invalidez total y 10 casos de invalidez parcial hasta el momento. 5 casos no están en proceso, compañeros. Entonces quiere decir que hemos avanzado en casos de invalidez parcial, 10 casos que han generado cambio de actividad, y 5 casos de invalidez total, que son los compañeros que ya se han tenido que pensionar. 5 casos están en proceso. Ahora también tenemos 20 casos rechazados, compañeros. Esos casos rechazados no avanzaron. ¿Por qué, compañeros? Porque están dentro de los siguientes rubros. Porque lo que ellos plantean no es una enfermedad laboral o no es un accidente, no es un riesgo de trabajo, porque no han generado licencias, compañeros, y porque no llevan el proceso con el ISSSTE. Entonces, para que se pueda ejercer esta prestación, compañeros, necesariamente el compañero se tiene que atender en el ISSSTE. Y lógicamente que si el compañero tiene un proceso de salud, se tendrían que estar generando primeramente las licencias médicas, porque se entiende entonces que el compañero de manera gradual pues ha tenido sus licencias y pues bueno, ha tenido una atención médica, ¿no? Entonces, si no tiene licencias, compañeros, y no se atiende en el ISSSTE, pues es difícil que el proyecto camine, compañeros. Ahora, dentro de la tabla de enfermedades profesionales, compañeros, las 185 enfermedades, hay algunas, compañeros, que no están reconocidas en la tabla. ¿Cuáles son? La diabetes, la hipertensión, el colesterol, triglicéridos altos, obesidad, síndrome metabólico. Son algunos, compañeros, de las enfermedades que no están contempladas dentro de la tabla de enfermedades profesionales, porque dicen que no son, pues no son riesgos, no son accidentes, no son enfermedades de trabajo.
pero habría que analizar, compañeros, nos han dicho también los psicólogos, que de tanto estrés, tantas situaciones de presión, compañeros, genera precisamente algún tipo de enfermedad de las que acabo de mencionar. En el tema, compañeros, de las licencias médicas, es importante que lo podamos comentar, compañeros, a cuántas licencias, cuántos días tenemos derecho a licencias médicas. En el caso de los compañeros que tienen menos de 5 años, tienen derecho a 30 días de licencias con goce de sueldo, y enseguida entran otros 30 días. Si se sigue dando la licencia, entran otros 30 días con medio sueldo. A partir de los 61 días iniciaría ya, compañeros, el descuento del 100%. Para los compañeros de 5 a 10 años, tienen derecho a licencia médicas por año a 45 días con goce de sueldo, enseguida otros 45 días con medio sueldo, y después de 91 días iniciaría el descuento del 100%. Para los compañeros que tienen más de 10 años de servicio, tendrían derecho, compañeros, a 60 días con goce de sueldo, luego otros 60 días con medio goce, y después de 121 días iniciaría el descuento. Y aquí es donde nosotros nos hemos metido, compañeros, como asistencia social. Hemos tenido compañeros que tienen ya los 60 días de licencia y les siguen generando más licencias. Les decimos, ¿saben qué? Que ya no te entreguen la licencia, y ya nosotros como asistencia social te justificamos para que pudiéramos seguir apoyándote, de tal manera que no se te genere el descuento. ¿Cuáles son las propuestas, compañeros, que nosotros hemos revisado y que pudiéramos estar planteando, compañeros, en el caso de alguna derogación, de alguna reforma o de planteamientos? Está la discusión, compañeros, de poder generar la ampliación de notificación de días, compañeros, que no sean 3 días, que sean más días. En un primer momento nosotros habríamos planteado 5 días. Yo no sé si hubiera necesidad de ampliar a más días, ¿no? De la tabla, a la otra propuesta, compañeros, de la tabla de 185 enfermedades, pues se podrían agregar algunos tipos de enfermedad que no aparecen, compañeros, como por ejemplo algunos tipos de cáncer. Otro planteamiento que nosotros tenemos es darle prioridad o atención preferencial a los proyectos de invalidez, porque resulta que los proyectos, compañeros, lo hacen larga, ¿no? El compañero a veces tarda un año y medio, si no se le da seguimiento, compañeros, si el compañero se abandona también, el proyecto tarda hasta 2 años. Entonces, sí se requeriría, entonces, compañeros, que se pudiera estar agilizando y darle prioridad a los temas de proyectos de invalidez. Eso sería en cuanto al asunto, compañeros, de medicina del trabajo. En cuanto al tema de EPDIS, compañeros, EPDIS es estancia para el bienestar, estancia de bienestar para el desarrollo infantil. Son los centros de atención infantil, compañeros, las estancias infantiles, que también es una de las prestaciones que tenemos como derechohabientes del ISSSTE. Les comento, compañeros, tenemos estancias infantiles propias y tenemos algunas contratadas o subrogadas, compañeros. Tenemos la EPDI número 22, es propia, la EPDI número 66 también es propia, la EPDI número 88, esa también es propia, y enseguida tenemos 2, 4, 6, 7 EPDIs, compañeros, subrogadas. ¿Sí? Hemos hecho planteamiento, compañeros, al ISSSTE, de tal manera que se pudiera estar aperturando distintas estancias infantiles en las regiones, compañeros, pero los requisitos pues sí son bastantes, compañeros, y entonces sí se ha complicado esta parte, ¿no? Sobre todo el asunto del lugar sede. La infraestructura, compañeros, son especiales, el ISSSTE es especial, compañeros, en el tema de poder aceptar algún espacio físico, compañeros, para poder instalar una EPDI. Por eso es que no hemos podido avanzar con la creación de más EPDIs, ¿no? Entonces, de manera general, es lo que pudiéramos comentar, compañeros, para el asunto de asistencia social. ¿Qué sucedería en caso de no tener orden de comisión al salir? Pues si hubiera un accidente, compañeros, si hubiera una situación de riesgo, compañeros, si no se acredita mediante orden de comisión,
el ISSSTE no nos permite avanzar con el proyecto de medicina del trabajo. En ese caso, lo que tendremos que hacer sería solicitarle a la autoridad inmediata una orden de comisión. ¿Quién observa la responsabilidad en caso de accidentes o afectaciones al trabajador que sale sin orden de comisión? Por eso ahí tendría que ser, compañeros, pues la orientación, compañeros, de que se pudiera estar generando la orden de comisión, porque sí hemos tenido casos, compañeros, donde hemos solicitado nosotros como ISSSTE que el compañero sí es de la mesa técnica y que pues que estaba en una función pero que no traía orden de comisión. Entonces forzosamente el documento, compañeros, tendría que estar presente. Dice, para el ISSSTE, dentro de las cosas que pueden generar cambio de actividad, se reconoce el no. Ahí desconozco, compañeros, es un tema médico, lo revisaríamos con el doctor Isaac. Proyecto de trabajo, cómo realizar el cambio de domicilio para el caso en que por alguna situación tenga un accidente por traslado. De su casa a su centro de trabajo, y cómo aplica en el caso de nosotros que estamos en comisión y no estamos en los centros de trabajo. A partir de nuestra orden de comisión, compañeros, como estructura seccional, nosotros tenemos una orden de comisión. Recuerden que nos las dieron, compañeros. Entonces esa la tenemos que presentar. Para el tema de cambio de domicilio, compañeros, eso, hay varios tipos de cambios de domicilio. Cuando es un cambio de domicilio, el trabajador tiene que presentar su orden de comisión. Hay compañeros que son de la Mixteca y que trabajan, por ejemplo, en La Cañada. Si es de la Mixteca y trabaja en La Cañada, su unidad médica familiar está en La Cañada, pero puede realizar su cambio de domicilio de los familiares y se puede adscribir a las unidades médicas de la Mixteca, compañeros. Ese sería el proceso. Bueno, respecto a las preguntas que hacen aquí, hubo un malentendido primero en cuanto a lo que decía yo. Si los familiares del enfermo firman el alta voluntaria, o sea, están enfermos, la familia se desespera porque los ve que aparentemente no les atiende el doctor, ellos optan por sacarlo del hospital y llevárselo, tienen que firmar una alta, y en ese momento es cuando pierden el derecho al reembolso. Ese es el caso de la alta voluntaria. Por aquí también dice si el trámite de reembolso está en proceso. Compañeros, sí les pedimos que guarden silencio, por favor, para que pudiéramos avanzar. Compañeros, por favor. Sí, si el reembolso está en proceso y el paciente fallece, hay que recordar que o firma la solicitud del paciente o la puede firmar un familiar o cualquier persona que el paciente decida. De todas maneras, el trámite tiene que seguir y lo cobrarían. Compañeros, lo cobrarían entonces los familiares. Por último, dice de compartir la información. Miren, vamos a hablar con prensa y propaganda. Tengo digitalizados los documentos, ya sea que ellos lo difundan o si no también mi número telefónico es 951 114 0160. En el momento en que lo soliciten, yo se los he proporcionado desde antes. Por último, el tiempo para tramitar unos gastos para reembolso es de 2 años. Lo único que sí tenemos que tener presente es que en cuanto el paciente sale del hospital, que nos den la factura desglosada y el diagnóstico de entrada y salida del paciente. Esas dos cosas son importantes y en original, porque así es como lo piden. Por lo demás son requisitos que se pueden juntar o que guardamos desde antes también, cuando el paciente estuvo haciéndose estudios para operarse, para darse tratamiento o lo que fuera. Gracias. Rapidito, compañeros, ¿cómo hacerle para que los supervisores y directores hagan válidas las licencias que emite la Secretaría de Asistencia Social, ya que para ellos no son válidos por no ser oficiales? Nos hemos apoyado de la estructura, compañeros, de los sectoriales, de los secretarios generales, nos hemos apoyado
y cuando el director o el supervisor no hace caso, compañeros, y aún así le levanta acta administrativa al compañero, pues nos han apoyado los compañeros del jurídico para poder detener ese proceso. En educación inicial existen los CENI, Centro de Desarrollo Infantil, los cuales prestan servicios solo a trabajadores de la educación. Esta institución CENTIS no pertenece al ISSSTE. No, compañeros, ese es IEPO. CENTIS es IEPO, EPTIS es ISSSTE, compañeros. Nosotros que estamos comisionados y nos acreditamos fuera de su sector, ¿qué procede? Orden de comisión, compañeros. Con la orden de comisión avanzamos. Los que trabajan con el calendario alterno, ¿qué pasa si tienen un accidente? ¿Cómo se han dado esos casos? Porque muchas escuelas trabajan con el calendario alterno. ¿Qué hace la sección 22? Aquí hasta ahorita, compañeros, no hemos tenido un caso de este tipo. Sí es un tema pues que en su momento tendríamos que revisar. Hasta ahorita, compañeros, se entiende que si es un día hábil, compañeros, pues procedería, ¿no? El detalle sería si es un día inhábil. Ahí tendríamos que revisar, compañeros, cuál sería buscar alguna alternativa para poder justificar al compañero. ¿Quién nos extiende la orden de comisión y son válidas ante el ISSSTE? La Secretaría de Organización, compañeros. En cuanto a las enfermedades que no se consideran en el ISSSTE, si las enfermedades que tenemos más son presión, azúcar, hipertensión, a eso me refiero, que tendríamos que estar generando los planteamientos para que se pudiera ampliar la tabla de enfermedades. ¿Cuál es el proceso para solicitar cambio de actividad? El cambio de actividad ya no existe, compañeros, desde marzo del 2020 ya no existe, ¿sale? El cambio de actividad sí, porque antes lo coberturaba IEPO, hoy ya no existe. Lo que sí existe se llama cambio de función, y hace rato ya lo explicamos, el tema de la invalidez parcial. Los cambios de actividad que hemos realizado de manera interna es a través de la Secretaría de Asistencia Social, pero es a partir de acuerdos internos, compañeros. En el caso de los que estamos cubriendo una comisión en el sindicato que se tiene que trasladar a la región, ¿qué comisión es válida? ¿Dice? Tiene que trasladar a la región, ¿qué comisión es válida? Con la orden de comisión, tenemos una orden de comisión, compañeros. No hemos tenido casos, compañeros. La verdad tendríamos que revisar cuál sería la ruta, ya teniendo un caso así, no tengo con precisión el dato, maestro, voy a ser sincero. ¿Qué procede cuando termina una incapacidad del ISSSTE, pero físicamente el trabajador aún no está en condiciones para incorporarse a su centro de trabajo? Legalmente tendría que presentarse a su centro de trabajo, y ahí es donde nosotros como asistencia social entramos, revisamos el caso del compañero, lo validan los autores de asistencia social y le generamos una justificación interna, se lo enviamos a las autoridades y a la parte sindical. Hay una omisión en la información que en cuanto al riesgo de trabajo, el trabajo tiene la posibilidad, en el caso de invalidez parcial, recurrir a la jurisprudencia de la Suprema Corte para solicitar el órgano administrativo del ISSSTE y lo someta a un juicio. Dicho juicio tardaría 6 meses y sale positivo para el trabajador. Gracias, compañeros, lo revisamos para que nos ayuden en esa parte. Los que tenemos una comisión sindical tenemos derecho a los 3 días de permiso. Bueno, dice, si ostentamos orden de comisión sindical y sufrimos un accidente, se procede de la misma cosa que en cuanto a la notificación. Ya lo comentamos, compañeros, pues de hecho tenemos las mismas prestaciones y los derechos como cualquier trabajador. Y cerraríamos con esta pregunta: si en el trayecto veo una reunión sindical que ocurre accidente, la convocatoria es válida para el ISSSTE, tendríamos que cambiar, compañeros, por un orden de comisión oficial. ¿Sale, compañeros? Bueno, de nuestra parte sería todo, compañeros, y avanzaríamos con la Secretaría de Créditos. Adelante, compañeros de la Secretaría de Créditos, profesor David, auxiliar.